Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, hola queridos niños y niñas, espero que todos estén muy bien. Con mucho cariño les saluda la profesora Alison Villanueva, maestra de tercero de primaria. Y el día de hoy vamos a dar continuidad al tema que estuvimos viendo en la anterior clase, que son los tipos de fracciones. Para ello te invito a que agarres tu cuaderno y tus lápices para que podamos resolver algunos ejercicios juntos. Así pues, empezamos. Bien, queridos niños, ahora vamos a comenzar a resolver ejercicios con números fraccionados, pero antes debemos conocer qué tipos de fracciones existen y las que nosotros vamos a ir aplicando y desarrollando para resolver futuros ejercicios. Vamos a recordar qué es una fracción. Y la fracción es un número fraccionado en una expresión de una cantidad dividida en partes iguales. Como ya habíamos visto en la anterior clase, una fracción representa un número entero. Este número entero tiene que ser dividido según nos pida el denominador. Como ya sabemos, un número entero puede dividirse en partes que nos pida el denominador. En este caso, este número entero vamos a dividir en 8 partes, siendo esta fracción un octavo. Recordamos también, queridos niños, que los términos de la fracción son el denominador, el numerador y, lo más importante, la raya de fracción. Ahora, queridos niños, vamos a conocer los tipos de fracciones que hay. Tenemos la fracción propia, la fracción impropia y la fracción mixta. Ahora vamos a ver y reconocer cuáles son las fracciones propias. Las fracciones propias, queridos niños, son aquellos cuyo numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, yo tengo una fracción y voy a empezar leyendo por el numerador y me indica que tengo 3. En el numerador y en el denominador tengo el número 4 y voy a leer esta fracción que es 3/4 y también la voy a representar gráficamente. Significa que voy a dibujar un entero y voy a dividir en 4 partes iguales. De esas 4 partes iguales, el numerador me indica que debo tomar 3 partes. Entonces voy a colorear 3 partes de las 4 que dividí al principio, por lo que yo tengo 3/4. Esa es una fracción propia. Vamos a ver otro ejemplo de otra fracción propia, cuyo numerador es menor que el denominador. Tengo 2 octavos. Significa que un número entero he dividido en 8 partes iguales. Y si podemos contar las partes, son 8. Pero el numerador me indica que de esas 8 partes debo tomar 2, por lo que yo tengo 2 octavos. Recordemos que las fracciones propias son aquellas fracciones que tienen en el numerador un número menor que el denominador. Y vamos a ver otro ejemplo de fracción propia. Tengo 4/16. Recordemos la lectura de las fracciones, queridos niños. Todo número a partir del número 11 llevará el mismo número con la terminación avos. Esto significa que de un entero voy a dividir en 16 partes iguales. Y de esas 16 partes, el numerador me indica que debo tomar 4 partes, por lo que yo tengo 4/16. Continuamos. Ahora, queridos niños, vamos a ver y reconocer las fracciones impropias. Y las fracciones impropias son aquellos cuyo numerador es mayor que el denominador. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo tengo una fracción, es 5/4. La regla me indica que de un número entero yo debo dividir en 4 partes, pero debo tomar 5 partes que me indica el numerador.
¿Qué sucede en este caso? Solo tengo 4 partes iguales. Lo que tengo que hacer es graficar otro número entero y tomar la quinta parte de esa división. Ahí tengo 5 cuartos. También en la lectura. Veamos otro ejemplo. Tenemos 4 tercios. ¿Qué me dice la regla? Que de un número entero tengo que dividir en 3 partes iguales. Es lo que me indica el denominador. Pero el numerador me indica que debo tomar 4 partes. Me faltan. ¿Qué hago? Voy a dibujar otro entero y voy a completar la cuarta parte. Entonces yo tengo 4 tercios. Son fracciones impropias. Veamos un ejemplo más. Tengo 7 sextos. Voy a dividir de un número entero en 6 partes iguales. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero me falta porque mi numerador me indica que son 7 partes. Entonces voy a dibujar otro entero y también dividir en 6 partes iguales y completar al número 7. Esa fracción es 7 sextos, por lo tanto es una fracción impropia. Ahora vamos a conocer la fracción mixta. La fracción mixta me indica que debo representar un número entero y una fracción propia. Recordemos bien, queridos niños, una fracción mixta debe ser compuesta un número entero y una fracción propia. Aquí yo tengo un entero y 2 cuartos. ¿Cómo voy a representar esta fracción de manera gráfica? Voy a dibujar primero el entero. Ahí está el número entero. Y mi segundo entero, que tiene que ser dividido en 4 partes. De las 4 partes yo voy a tomar 2 partes. Y tengo 1, 2. Por lo que yo tengo un entero y 2 cuartos. Continuamos con el siguiente ejemplo. Tengo 2 enteros y 7 novenos, por lo que yo voy a dibujar 2 enteros y en el tercer entero, que es un número fraccionado, voy a dividir entre 9 y voy a tomar 7 partes como me pide el numerador. Tengo 2 enteros y 7 novenos. El último ejemplo me indica que tengo 3 enteros y 4 sextos, por lo que también es representado de forma gráfica. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a ver algunos ejemplos e identificar qué tipo de fracciones tenemos. Vamos con el primer gráfico. Tengo un entero y voy a contar en cuántas partes está dividido. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo que el número 8 viene a ser mi denominador. ¿Cuántas partes están coloreadas? Vamos a contar. 1, 2, 3 y ese número va a ser mi numerador, por lo que yo tengo 3 octavos. Este vendría a ser una fracción propia. Nos vamos al siguiente gráfico. Tengo un entero y voy a contar en cuántas partes está dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el número 8 también viene a ser el denominador y las partes que están coloreadas son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces voy a poner 6 en el numerador y tengo 6 octavos, por lo que también viene a ser una fracción propia. Nos vamos al siguiente gráfico y voy a observar muy bien que tengo 2 enteros y en el tercer entero, que es un número fraccionado, voy a escribir la fracción. Voy a escribir los 2 enteros, el entero que está dividido entre 4 voy a poner en el denominador y voy a escribir el número que está coloreado. Por lo que yo tengo en el tercer gráfico 2 enteros y 1 cuarto, por lo que viene a ser una fracción mixta. Muy bien, queridos niños, les invito a que puedan resolver estos ejercicios en el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Nosotros nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.
Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.